Muy bien, entonces damos el saludo de buenos días al señor Héctor Raúl Cayetano Morales, egresado del programa de maestría, quien el día de hoy va a sustentar su tesis para obtención del grado de magíster en docencia en el nivel superior. Saludamos también a los miembros del jurado, pero primero saludamos al asesor, al doctor Edgar Froilán Damián Núñez, así como a los miembros del jurado, el magíster Eli Romeo Carrillo Vázquez, al doctor Carlos Dextre Mendoza y al doctor César Escusa Mesías. Entonces vamos a proceder con este acto de sustentación y para eso voy a pedirle a Ileana que por favor lea el dictamen. Adelante, Ileana. Sí, doctor. Gracias por el pase. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 1196 de UPGF 2021-TR, Lima, 20 de diciembre de 2021. Visto el expediente presentado por don Héctor Raúl Cayetano Morales, egresado del programa de maestría en educación, convención en docencia en el nivel superior, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Comprensión de textos y la dramatización en el área de comunicación en estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo, Lima, que presenta don Héctor Raúl Cayetano Morales para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia en el nivel superior, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Hernando Díaz Andía, presidente; doctor Edgar Froilán Damián Núñez, asesor de tesis; magíster Eli Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante; doctor Carlos Willy Dextre Mendoza, jurado informante; y doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. Fijar para el martes 21 de diciembre de 2021 a horas 9 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Gracias, Ileana. Entonces, le pedimos al profesor Héctor Cayetano que abra su cámara, por favor, y el micrófono, y puede ya empezar su presentación. Para eso va a disponer de 20 minutos a partir de ahora. Adelante. No sé, en primer término, muy buenos días a los miembros, a los jurados de esta sustentación. Y enseguida agradecer a nuestro Todopoderoso por brindarme esta oportunidad de estar frente a ustedes para poder realizar la sustentación del trabajo realizado. No sé si me permiten, voy a compartir pantalla o no es necesario, por favor me comunican. Sí, puede hacerlo ya, puede hacerlo. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor? ¿Se observa? Sí, ya está. Puede ampliar la diapositiva. Si está en modo presentación, no sé si logran observarlo. Aún no. Estoy presentando. Tiene que darle clic en la copita. Sí, pero no está en modo presentación. Tiene que ponerlo en modo presentación. Sí está en modo presentación. Yo lo estoy viendo en modo presentación. No, nosotros no lo vemos. En todo caso, salga nuevamente y ponga Ahí en la copita, dale clic y sale. Claro, salga y vuelva a presentar. Ok. Claro. ¿Ahora se logra ver? Ahora sí. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Ya, adelante. Muy buenos días. Con el permiso de cada uno de ustedes, honorables miembros del jurado, voy a proceder a la sustentación de la tesis titulada Influencia de la comprensión de textos en la dramatización en el área de comunicación en estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo, Lima.
El planteamiento del problema consiste en lo siguiente. El bajo nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes en educación básica regular se debe a la carencia o deficiencia práctica y hábito a la lectura. Esta situación repercute en el aprendizaje y trae como consecuencia alumnos retirados, alto índice de desaprobados, mayor porcentaje de alumnos con nivel de logros en proceso. Luego, en sus estudios universitarios, prosiguen con el mismo problema que implican en su rendimiento académico por la poca e inadecuada práctica de comprensión de textos o la ausencia de ellos. En los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo, en su diagnóstico situacional se ha identificado como un problema prioritario en los estudiantes que más del 50% solamente llegan al nivel literal de comprensión de textos. Esta situación crítica influye negativamente al rendimiento académico de los estudiantes debido a la falta de práctica de lectura, falta de hábito al mismo, entre otros factores. Por consiguiente, planteamos las siguientes interrogantes. El problema general está planteado de la siguiente manera. ¿Cuál es la influencia de la comprensión de textos en la dramatización en el área de comunicación en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo en el 2012? En lo que respecta a los problemas específicos, tenemos cuál es la influencia de la comprensión de textos narrativos, descriptivos, argumentativos en la dramatización en estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. De la misma forma, tenemos los objetivos de investigación que están muy relacionados con el problema planteado. Como objetivo general tenemos determinar la influencia de la comprensión de textos en la dramatización en el área de comunicación en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. Dentro de los objetivos específicos también tenemos o hemos planteado determinar la influencia de la comprensión de textos narrativos, descriptivos, argumentativos en la dramatización en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. La justificación de la investigación, en la justificación teórica nos dice los investigadores Luna en el año 2000 y Casani Luna en su tesis del año 2000, sostienen que la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje. Leyendo libros, revistas, periódicos, podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Para poder aprender cualquier disciplina es fundamental realizar actividades puntuales de comprensión de textos en todos los niveles del sistema educativo para evitar problemas de aprendizaje. En lo que refiere a justificación pedagógica, este trabajo de investigación proyecta dar a conocer cuáles son los problemas que existen en la institución universitaria en materia de estudio relacionado con la comprensión de textos, la dramatización y el nivel de aprendizaje. Con el desarrollo y culminación de esta investigación, esperamos realizar un aporte para servir de orientación a los estudiantes, futuros profesores, así como a los profesores que desean mejorar la comprensión de textos, que es un componente importante para el aprendizaje. En lo que respecta a la justificación jurídica, tenemos la Ley General de Educación, la Ley de la Reforma Magisterial, y pasamos al planteamiento de las hipótesis y variables. Dentro de las hipótesis general tenemos la comprensión de texto influye significativamente en la dramatización en el área de comunicación en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. Dentro de las variables tenemos la comprensión de textos, tenemos dramatización de los estudiantes y hemos tratado de tener en cuenta también como intervenientes la edad y género. Dentro de las hipótesis secundarias, vamos a tener la comprensión de textos narrativos influye significativamente en la dramatización en estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. De igual forma, hace mención a la comprensión de textos descriptivos que influye significativamente en la dramatización de los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. Y por último, la comprensión de textos argumentativos influye significativamente en la dramatización en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo.
En cuanto a la conceptualización de variables, respecto a comprensión lectora, el Minedo en el 2007 nos dice que la comprensión lectora es una capacidad básica para la vida y la comprensión de textos escritos lo es de manera particular. Implica muchos aspectos de la formación integral de la persona, ya que es una herramienta indispensable para estar informado, asimilar culturas, seguir aprendiendo, continuar estudios y, sin duda, tener mejores condiciones de empleabilidad. En lo que respecta a la dramatización de los estudiantes, es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias afectadas de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española. La sesión de dramatización puede ser realizada en cualquier momento y en cualquier disciplina curricular como recurso didáctico y se elabora bajo una estructura diferente, no siendo necesaria tanta organización como en una representación teatral. Algunos antecedentes que hemos considerado por la misma situación del tiempo, voy a citar algunos. Santos, en el 2001, realizó un trabajo de investigación titulado Los hábitos de la lectura en los niños de educación primaria en el año 2001. Concluyó que la lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración, además que sirve de vía para adquirir valores importantes que conlleven a una función social. El hábito de la lectura no se obtiene rápidamente. Hay que trabajar en él durante toda la vida, comenzando en la edad infantil, sin olvidar que la lectura debe envolver un goce para el lector, pues para ser partícipes de la lectura debemos encontrarles gusto y bienestar. Por su parte, Arana Verástegui y Hidalgo José, en el 2007, en su tesis sobre el taller de actividades dramáticas, logró elevar la autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del colegio privado Trilce Internacional del distrito de San Agustín de Cajas en Huancayo, donde tiene un resultado donde muestra cuantitativamente que un 25% los estudiantes mejoran su autoestima y cualitativamente han mejorado significativamente en su comportamiento afectivo, cognitivo, psicológico, conductual, logrando también un mejor rendimiento académico, toma de decisiones y por consiguiente acertadas. En lo que respecta a antecedentes internacionales, los investigadores Luna, Casani y Luna, también en su tesis del 2000, sostienen que la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje, que leyendo libros, revistas, periódicos, podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Para poder aprender cualquier disciplina es fundamental realizar actividades puntuales de comprensión de textos en todos los niveles del sistema educativo para evitar problemas de aprendizaje. De igual forma, Porro Rodríguez, Migdalia y Mireia Báez García, en el 2003, en lo que respecta a la lectura dramatizada, es aquella la que se reproduce con la voz y con el lenguaje corporal que suele acompañarle toda la expresividad de un texto. Las emociones, la textura de las palabras, la cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se expone una reflexión, entre otros. En un sentido amplio, incluye además que de la lectura enfática de textos literarios, la lectura en voz alta de cualquier tipo de texto con arreglo o a unos parámetros de expresividad determinados por el contenido, la forma y el género del propio discurso. En lo que respecta a la metodología de investigación, el tipo de estudio es de nivel básico, el método es descriptivo explicativo, el enfoque corresponde a científico cuantitativo y el diseño de estudio es un estudio correlacional. En lo que respecta a la población en muestra, se ha tomado como población a 60 estudiantes, de los cuales, utilizando el muestreo, aplicando la fórmula del autor Sierra, hemos tomado como muestra 52 estudiantes. En lo que respecta a las técnicas e instrumentos, hemos utilizado la observación naturalista, la encuesta y lo que es la entrevista. En lo que respecta a los instrumentos, hemos utilizado la ficha de recojo de información y los cuestionarios.
los mismos que han sido aplicados a los estudiantes en materia de estudio. Análisis de resultados. Los datos consignados fueron ingresados previa codificación en el programa SPS en la versión 19. En lo que respecta a la dimensión de los textos narrativos, podemos llegar después de haber procesado los datos, podemos llegar a la siguiente interpretación. En el gráfico podemos notar que la mayor cantidad de estudiantes del segundo ciclo de la Escuela de Formación Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo identifican siempre, respecto al ítem, identifico elementos de la estructura del texto. Son en mayor proporción, en este caso, las damas. En lo que respecta, por ejemplo, a la dimensión de textos descriptivos, de acuerdo al gráfico, llegamos a la siguiente interpretación. Se observa que hay mucha diferencia para cada alternativa en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela de Formación Profesional Académico de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. En este caso, diferenciados inclusive tanto masculino y femenino. En la dimensión expresión artística, podemos llegar a la siguiente interpretación. En el gráfico se puede observar que existe en mayor proporción las mujeres respecto al ítem, a veces sí y a veces no, cuando enuncian emociones con gestos y mímicas, mientras que hay mayor proporción de varones que casi siempre enuncian emociones con gestos y mímicas respecto a las mujeres. En la dimensión apreciación artística, podemos observar, de acuerdo al gráfico, se observa la existencia de mayor proporción de mujeres que varones en los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela de Formación Académica Profesional de la Universidad César Vallejo, Lima, que siempre aprecian manifestaciones artísticas. De los datos presentados podemos llegar a las siguientes conclusiones. Respecto a los textos narrativos, comprobamos que existe identificación de los estudiantes en general en los 6 ítems planteados en este rubro. Por tanto, demuestra que efectivamente existe relación entre las variables estudiadas, es decir, entre la comprensión de textos y la dramatización. Los estudiantes identifican elementos de la estructura, el tema de la narración, demostrando creatividad desde el inicio, durante el proceso, incluso hasta el final, interpretando coherentemente los textos literarios. En la segunda conclusión, respecto a la dimensión de textos descriptivos, los estudiantes del segundo ciclo de formación profesional de educación primaria de la Universidad César Vallejo, al igual que en la primera dimensión, muestran empeño y coherencia en aspectos como identificar la idea principal del texto, analizan el mensaje y el significado del texto, ensayando el aspecto crítico deductivo del texto y el contexto, demostrando que existe relación entre las variables de estudio, incluso demuestran habilidades interpretando pequeñas obras teatrales, de manera que les sirve de base para desarrollar la siguiente dimensión. En lo que respecta a la dimensión de expresión artística, los datos obtenidos a partir de los estudiantes del segundo ciclo de formación académico profesional de educación primaria de la Universidad César Vallejo, se confirma la relación baja entre las variables en estudio respecto a los indicadores planteados en la encuesta, como enunciar emociones con gestos y mímicas, manifestar sentimientos mediante un teatro, elaborar juegos de dramática, ejecutar movimientos corporales y formas coreográficas. Y otra de las conclusiones que abordamos es en lo que respecta a la dimensión aprecia manifestaciones artísticas, las mujeres muestran mayor desempeño. En cambio, en el ítem, los personajes de cada escena, los varones muestran mayor interés. Sobre los elementos que componen las diversas manifestaciones artísticas, se comprueba que existe una paridad respecto al género. Sobre si los estudiantes valoran la información básica al teatro en los estadísticos, se demuestra que la mayoría de los estudiantes destacan demostrando en este indicador que existe relación significativa entre las variables e indicadores de estudio.
para ir concluyendo en lo que respecta a la discusión de resultados en nuestro marco teórico, o perdón, nuestros antecedentes de estudio, considerábamos, por ejemplo, Coronas en el 2005 realizó un trabajo titulado Animación y promoción lectora en la escuela en España en el año 2005. Parte de una serie de reflexiones relacionadas con la lectura en la escuela y apuesta por la existencia de bibliotecas escolares en los diferentes centros educativos. Además, en su estudio, el artículo ofrece una serie de estrategias de sensibilización y fomento de la lectura de manera natural, con sentido común, sin caer en la utilización de parafernalías festivas y que se caracterizan por constancia y la continuidad en su aplicación. Además, este artículo ofrece una serie de estrategias de sensibilización y fomento de la lectura. Además, por último, otras que constituyen una lista de propuestas creativas que pueden llevarse a cabo después de la lectura. Guarda relación en el sentido que se confirma que dentro de nuestra hipótesis planteada, se mencionaba que la comprensión de textos influye significativamente en la dramatización de los estudiantes del segundo ciclo, ¿no?, de la Escuela de Formación Profesional Académica de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. De la misma forma, Yuslen y otros, citados por Kahneman en 1996 en Estrategias Metacognitivas y Cognitivas en el Aprendizaje, hizo un estudio en alumnos del quinto de secundaria del nivel socioeconómico alto y medio y alto en Lima Metropolitana, y Rodríguez de los Ríos en el 2001, en las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en función al género, ciclo y especialidad de estudios. Refieren a sus estudios de investigación de estrategias de organización realizado en 60 alumnos del primero a quinto grado, que el recuerdo aumenta a medida que aumenta la organización. Quiere decir que los sujetos recordaban más a medida que organizaban más, demostrando que cuantas más relaciones establezcan entre los elementos de una información, mejores comprendidos y retenidos están. Bueno, estimados dignos jurados de esta sustentación, eso sería la que he podido abordar, lo que puedo exponer en lo que respecta a la tesis del día de hoy. Muy bien, profesor. Entonces vamos a pasar a la etapa de las preguntas por parte de los miembros del jurado. Entonces, siendo así, entonces vamos a dar el uso de la palabra de la siguiente manera. Primero el magíster Eli Carrillo, luego el doctor Carlos Destre y luego el doctor César Escus. En ese orden vamos a proceder, por favor. Luego le daremos al final de ellos el uso de la palabra al doctor Damián como asesor de la tesis. Adelante, profesor Eli Carrillo. Abra su micrófono, profesor. ¿Cómo está? Muy agradecido, señor presidente. Profesor Hernando, en primer lugar, felicitar al graduando, Héctor, quien pues ha realizado este trabajo de investigación. Estoy seguro que se ha tomado el tiempo necesario para poder investigar, para poder precisar y defender su trabajo de investigación. Profesor, usted plantea en su trabajo de investigación cuál es la influencia de la comprensión de textos en la dramatización. Y usted indica que es de tipo correlacional. ¿Qué instrumentos ha utilizado usted para que pueda establecer estas conclusiones que usted ha llegado, ¿no? Como identifica, analiza y muestra? Los instrumentos que ha empleado le ha permitido mostrar con claridad o llegar a estas conclusiones, identifica, analiza y muestra. Sí, perdón. Okay. Con el permiso de los miembros del jurado,
Los instrumentos que se ha realizado o que hemos utilizado para este trabajo de investigación han sido las encuestas en un primer momento y las entrevistas, ¿no? Y la ficha de recojo de información. La ficha de recojo de información y los cuestionarios son los instrumentos que se han empleado para lo que se han aplicado a los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela de Formación Académico Profesional de Educación Primaria, ¿no? De la Universidad César Vallejo, en los cuales hemos tratado de aplicar a los estudiantes a fin de obtener todos esos datos y luego procesarlo, ¿no? Tabularlos mediante el programa SPS de estadística, los cuales nos han mostrado los resultados que hemos presentado en las diapositivas, en lo que corresponde a los gráficos, ¿no? Y esa información, básicamente hemos tratado de, ¿cómo se dice? Tabularlos en la escala de Likert, lo que nos permite un poco tener cierto grado de confiabilidad para nosotros poder afirmar o poder concluir respecto a la hipótesis planteada. Sí, sí, sí. Bueno, le comento esto porque su tesis está titulada ¿cuál es la influencia? Y cuando hablamos de la influencia, pues no hablaríamos de un trabajo de investigación de tipo correlacional, más al contrario, hablaríamos de un trabajo de investigación aplicativa o experimental, toda vez que usted en sus conclusiones menciona, ¿no? Vuelvo a repetir, identifica. Y cómo usted, a través de el instrumento que ha empleado, que nos ha manifestado, puede consolidar obtener ese resultado, ¿no? Identifica, analiza, y aparte de eso, usted nos ha mencionado que ha realizado encuestas, y esas encuestas, ¿cómo los aplica y para qué los ha aplicado, no? Como que ahí tengo ciertas dudas. Ok. En lo que respecta a las encuestas, básicamente para poder conocer de cerca acerca de las estrategias metodológicas que pueden haber empleado los docentes, ¿no? En un desarrollo, por ejemplo, de una sesión en lo que respecta al área de comunicación, ¿no? Entonces, las encuestas más o menos para saber, ¿no? Sobre la metodología que están empleando los docentes, pero propiamente para llegar a esta conclusión, más lo que ha determinado todo esto son los cuestionarios, ¿no? Que se les ha aplicado a los estudiantes con los diversos tipos de textos. Gracias. Eso es todo, estimado presidente. Gracias. Muchas gracias, profesor Eli. Bueno, le damos la palabra entonces a continuación al profesor Carlos Destre. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente del jurado. Buen día, señor Héctor Cayetano Morales. También felicitar por el trabajo realizado. Mi pregunta va en relación en base a sus estudios de investigación que usted ha hecho, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted plantearía para aplicarse dentro de la población que ha hecho su estudio, ¿no? Y asimismo, considerando la discusión de resultados que usted ha determinado, ¿cómo es, citando a Corona y a Díaz, ¿cuál sería esa relación en cuanto a esos estudios, en cuanto a las estrategias y propuestas que se propondrían, que se podrían llevar a cabo como recomendación para ser aplicadas dentro de la universidad? Muchas gracias por la pregunta.
En verdad, a manera de recomendación de todo, después de haber realizado este estudio de investigación, queda más evidente con todos los antecedentes propuestos en esta investigación, más lo realizado, que definitivamente el rendimiento académico de los estudiantes dentro del sistema educativo va a depender mucho de cómo se implementa, por ejemplo, lo que concierne a los pasos del proceso lector, para tener una mejor comprensión de textos. Como bien decía Luna y Casani, o sea, mediante la comprensión lectora, el ser humano puede aprender cualquier disciplina. Entonces, por consiguiente, a manera de recomendación, no solo por la universidad, sabemos que a la universidad, para que los estudiantes lleguen a la universidad, tienen que pasar por todo un proceso, en este caso en la educación básica. Entonces, promover, inclusive, desde los diferentes niveles educativos de la educación básica, promover, enfatizar esta implementación de comprensión lectora, ¿no? Las estrategias de comprensión lectora, a fin de que puedan desarrollar otros aprendizajes, otras disciplinas, y bueno, pues no tener ciudadanos competentes que estén a la altura, a la demanda de repente de la sociedad. En lo que respecta con los estudios realizados de Coronas, en su trabajo, en el estudio que él realiza, o sea, va con lo que estamos proponiendo, con las recomendaciones, donde que existe, por ejemplo, una gran cantidad de estrategias para promover el hábito lector, para promover la comprensión lectora en los centros educativos. Entonces, como dicen, ofrece una serie de estrategias de sensibilización y fomento de la lectura. Y por supuesto que esto, si se pone en práctica en las diferentes instituciones educativas, estoy seguro que los resultados van a ser positivos. ¿Y podría mencionarme algunas de las estrategias que podrían ser aplicadas dentro del nivel universitario como parte del estudio que usted ha revisado? Por supuesto que sí. Si es que, por ejemplo, nosotros consideramos algunas de las estrategias propuestas por Isabel Una a la Solé. que usted considere que se aplique, que sea Claro. aplicable a la realidad de nuestro contexto en la universidad. Sí, por ejemplo, las estrategias, por ejemplo, del antes, durante y después de la lectura. Por ejemplo, son estrategias que nos permiten entender, poder entender, comprender cuál es la intención del autor, bajo qué contexto nos están emitiendo un texto, ¿no? Entonces, yo creo que esas estrategias son aplicables también en educación superior. Muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente. Sería todo por el momento. Gracias, profesor Destre. Le damos la palabra ahora al doctor César Escusa. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Hernando, presidente de la sala, por intermedio suyo. Saludar a todos los doctores, señorita Iliana también. Héctor Raúl Cayetano Morales. Primera consulta. ¿Cuál es la especialidad de usted? Discúlpeme. Bueno, yo soy docente de educación primaria. Ya. Segundo, ¿ha realizado usted algún estudio, alguna práctica o algún estudio también en algún curso de artes escénicas? Me explico, teatro, música, danza, canto, no, ¿ninguno? No, ninguna. Tal vez está un poco relacionado, sí, por nuestro mismo desempeño profesional, ¿no? Ya. Educación primaria, ¿no? Mire usted, me acabo de quedar sorprendido, ya, porque su tesis, bueno, quien le habla es profesor de teatro, ¿sí? Un poquito para ponerlo en contexto, y escuchándolo, me fui aquí a la biblioteca y empecé a traer algunos libros aquí a la mesa para refrescar ideas. ¿Por qué? Porque su tesis es comprensión de textos y la dramatización, ¿no?
Entonces, mi consulta era, ¿el profesor habrá llevado algún curso? Porque al hablar de dramatización, algún curso de dramatización, estamos hablando de también un área que es el área del teatro. Entonces, ahí venía mi consulta. ¿Usted no ha llevado entonces ningún curso de teatro ni nada por el estilo? No. No, ya. Entonces, un consejo que le doy es que debería llevar, ¿no? Cuando usted crea conveniente, o ver siquiera tutoriales en YouTube de el teatro y la dramatización, porque usted al hablar de dramatización está hablando de, como usted lo ha contado, ¿no? Hay que, yo notaba aquí en las conclusiones y también en su discusión, ¿no? Hablaba de la comprensión de textos, influye en la dramatización, yo lo anoté, usted dijo comprensión de textos influye en la dramatización. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo cree usted que la comprensión de textos, cómo, explíquenos por favor, influye en la dramatización? Comprendiéndose que la dramatización es un arte que viene del teatro, ¿no? Por favor. Okay. Muchas gracias. Entendiendo que la dramatización, como dices, es el arte de representar, el de actuar o representar escenas. ¿Por qué planteábamos esto? Para uno poder representar algo, un hecho, un suceso, en primera instancia tiene que interiorizar, tiene que comprender de qué trata, para después poderlo vivenciar, ¿no? Para poderlo vivenciar, para poderlo representar, ¿no? Entonces, iba por ahí el trabajo de investigación, ¿no? O sea, para yo poder representar algo, o sea, primero tengo que interiorizar, y para poder interiorizar, vuelvo a decir, tengo que pasar por diversas fases del proceso lector, ¿no? Entender bien el texto, entender bien el contexto, y entendiendo que dramatizar se puede emplear en cualquier disciplina curricular, por no decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera declamar un poema, primero tendría que entender el texto, la estructura, entender cuál es el mensaje, ponerme en la situación del autor, para luego poder representarlo, para luego poderlo, para poder actuar, por no decir, ¿no? Entonces, más o menos por ese lado, ahí no sé si por ahí, Está bien, y le ayudo un poquito más. Mire, cuando uno hace dramatización, yo le voy a anotar, con el permiso de usted, ¿no?, en el chat, algunos autores que le pueden ayudar, como Augusto Boal, Eugenio Barba, Luis Peirano en Perú, Alberto Isola, ¿no?, César Escusa Norero o María Teresa Zúñiga. María Teresa Zúñiga, profesor, es una dramaturga que acaba de volver de México y tiene tesis publicadas también. Claro, hablar de dramaturgia como lo hace usted, y eso yo lo saludo, dicho sea de paso, y felicito al asesor, no lo hace cualquiera, porque dramaturgia y comprensión de textos es muy rico y muy valioso. Imagínense usted si todos trabajáramos dramaturgia viene de drama, hablamos pues ya de la Grecia antigua, pero como usted lo ha dicho, ¿no? Para que una persona mejore su capacidad de comprensión, no solamente tal vez de textos, sino de lo que ocurre en nuestra vida, debería pasar por cursos de, por así decirlo, teatro, porque dramatización viene de drama, como usted ya lo explicó también, nos invita a reflexionar, ¿no?, el entorno en el que nos desenvolvemos. Mire, una consulta más que quería hacer. ¿Cómo usted trabajaría el tema de la dramatización? Mira, está muy fácil. ¿Cómo usted, y aquí viene el detalle de si usted ha llevado o no cursos de teatro, pues, ¿no? ¿Cómo usted trabajaría la dramatización para la comprensión de textos? Hay una etapa, señor estudiante Héctor, que es un trabajo predramático y también dramático exacto, ¿no? O algunos le dicen el trabajo preexpresivo, antes de entrar al trabajo expresivo, ¿no? Pues son términos que son de otra área, no se preocupen. Simplemente díganos usted, usando su creatividad, cómo trabajaría la dramatización para
promover la comprensión de textos. ¿Cómo, por favor? Respecto a su pregunta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que trabajar lo que es la dramatización y lo relacionamos con una de las competencias lingüísticas que trabajamos en educación básica, por ejemplo. Está bien, está bien. Eso yo sé que por el lado teórico usted me va a responder maravillosamente, porque usted es un investigador. A eso voy. Bien. Entonces, dentro del proceso de dramatización, estamos hablando de la competencia que se va a trabajar, por ejemplo, lo que es la expresión oral en su lengua materna, que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver mucho eso. Y para trabajar eso, uno, así como el proceso lector tiene sus pasos, igual tiene, ¿no? Un antes, un durante y un después. Y para poder trabajar, por ejemplo, dentro de todo eso, hay pues una previa, por no decir, ¿no? Un anticipo, un preparativo. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo esto, no? ¿Cómo podemos trabajar esos pasos? A partir, por ejemplo, a partir de cuentos, a partir de fábulas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que esto pueda ir interiorizando, para que pueda ir comprendiendo mejor de qué trata, ¿no? Para vivenciarlo mejor, tal vez, si es que estoy de repente escenificando un cuento, una fábula, ¿no? No sé si por ahí... Sí, ha ido hacia su área, y yo voy a valorar y respetar eso, porque usted no es profesor de teatro, pues. Yo no voy a pedirle que responda como yo quiera, no. Y saludo eso también. Muchas gracias, señor Héctor, y con el permiso de usted, escribiré en el chat alguna bibliografía que le pueda ayudar a ampliar su tesis, ¿sí? Con su permiso. Muchas gracias, Héctor. Doctor Hernando, muy amable, muchas gracias. Muy agradecido de antemano, doctor. Cierra cuidado. Gracias, doctor Escusa. Ahora le damos la palabra al asesor de la tesis, al doctor Edgar Damián Núñez. Adelante, Edgar Damián. Bien, doctor, muy buenos días a través de usted a todos los miembros del jurado. Muy buenos días al graduando Héctor Raúl Cayetano. La verdad, el graduando Héctor Raúl Cayetano ha trabajado la variable comprensión de textos y la variable dramatización, ¿sí? Entre estas dos variables ha buscado si hay influencia o no hay influencia. Habría que aclarar un poquito aquí, si bien es cierto, hay pequeños errores, ¿sí? Porque cuando hablamos de influencia, nos estamos refiriendo, según Sánchez Carlesi, a una investigación causa-efecto, ¿cierto? Y si recurrimos a Sampieri, estaríamos hablando de una investigación de nivel descriptivo explicativo, porque hay una causa, hay un origen y hay una consecuencia, ¿no? Hay un efecto en la variable dependiente, podríamos decir. Entonces, ahí hay unos errores que hay que corregirlo. Vamos a levantarles ese error, que ya lo han evidenciado los demás jurados al hacer la observación, ¿sí? No es correlacional. Por otro lado, es agradecerle y felicitarle al graduando, porque a pesar del tiempo que ha pasado después de muchos años, ¿no? que ha egresado, ha sustentado su tesis, y esperemos que esté al alcance y a la valoración de cada uno de ustedes. No voy a hacer ninguna pregunta, solamente esa pequeña aclaración. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Damián. Sí, sí, yo quería también un poco, no como pregunta, sino manera de comentario, porque por muchos años he podido ver la formación profesional que reciben los estudiantes de educación inicial y de educación primaria, especialmente, y en su currículo, tanto unos como otros llevan cursos de iniciación al teatro, títeres, canto, escenificación de cuentos y fábulas. Lo he visto muchas veces, y por eso es que cuando uno trabaja en un colegio que tiene el nivel de educación primaria, suele ver siempre a las profesoras de educación primaria escenificando con los chicos dramatizaciones en este ámbito, en esta especialidad. Quien mejor conoce aquí entre los presentes es
César Escusa. Entonces, sí, esto me lleva a reafirmar lo que recomienda César Escusa, que es involucrarse un poco más por ahí, porque la comprensión de textos está muy bien, el trabajo en ese sentido, pero la dramatización es otra cosa, ¿no? Es el maestro de primaria que se transforma en el personaje de pronto y demuestra y enseña de esa manera para que el alumno vaya entendiendo a través de la escenificación, a través de la fábula, a través del cuento, a través de los títeres, y puede entender finalmente. Y en la formación profesional esto es algo que es fundamental, sobre todo en los primeros grados de educación primaria, ¿no? Es importante eso. Supongo que en la Universidad César Vallejo también lo hacen, pero de repente no fue ese el foco principal de la investigación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a la sala de deliberación. Por favor, usted nos espera acá, que luego volveremos, profesor Cayetano. Está bien, señor presidente. Correcto.
Muy bien, ya estamos nuevamente por acá. Estamos todos, los miembros del jurado, está el graduando también, el asesor. Y bueno, ¿podría abrir su cámara, profesor Cayetano? Ahora sí. Bien, vamos a dar pase a la señorita Ileana, por favor, para que lea el acta de deliberación del jurado. Adelante, Ileana. Sí, doctor, gracias por el pase. Voy a dar lectura al acta. Acta de sustentación virtual número 85 de UPGF 2021 en la ciudad de Lima los 21 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 9 a.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Comprensión de textos y la dramatización en el área de comunicación en estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo, Lima, para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia en el nivel superior. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de magíster en educación con mención en docencia en el nivel superior al bachiller Héctor Raúl Cayetano Morales, en señal de conformidad, siendo las 9:57 a.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Hernando Díaz Andía, presidente, doctor Edgar Froilán Damián Núñez, asesor, magíster Elí Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante, doctor Carlos Willy Dextre Mendoza, jurado informante, doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder a la juramentación como nuevo magíster a Héctor Raúl Cayetano Morales. Y le pregunto si es católico. Sí, señor presidente. Correcto. Entonces le pido que levante la mano derecha en señal de juramento, por favor. Eso. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de magíster en educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, magíster Héctor Raúl Cayetano Morales. ¿Unas palabras? Sí, muchas gracias. En primer término, nuevamente, agradecer a nuestro Todopoderoso, toda vez que nos ha tocado vivir unas circunstancias muy difíciles. En ese sentido, agradecer a cada uno de los miembros del jurado por sus aportes, por sus recomendaciones. Estoy seguro que durante nuestra trascendencia profesional vamos a tenerlo en cuenta, vamos a llevarlo presente. Y sé que esos aportes fortalecen, contribuyen para la consolidación de nuestro profesionalismo. En lo que respecta a la juramentación, justamente para quien les habla, es un orgullo pertenecer a esta casa de estudios, que es la Decana de América, una de las universidades que cuántos no quisiéramos estar en estas aulas, y invocamos a hacemos todo lo posible para que nuestra nueva generación también sea parte de esta universidad. Entonces, en ese sentido, agradecerle, yo particularmente me siento sumamente agradecido por la formación que me ha brindado esta alma mater, y no pienso defraudarlo en ningún momento. Sacaré en alto el nombre de nuestra universidad. A ustedes, señores jurados, muchas gracias. Muy agradecido por todos. Muchas gracias y sobre todo, que sigan los éxitos. Que pase usted una bonita Navidad y de hecho va a ser un año nuevo muy próspero. Muchas gracias. Felicitaciones, Héctor. Felicitaciones. Igual, doctor Edgar, muchas felicitaciones. Que pasen buenas. Felicitaciones, Héctor Raúl. Y muy buenos días con cada uno de ustedes. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Señores miembros del jurado.
este acto de sustentación ha concluido. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.